Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Yo soy Mafe y como ya saben me encuentro aquí, como siempre, con Diana. ¿Cómo te fue esta semana con el texto? Hola Mafe, pues bien y un poco nerviosa, porque ¿recuerdan cuando Mafe tenía miedo a la poesía? Bueno, pues yo le tengo miedo a Borges, entonces por eso tenía un poco de miedo con este texto, pero pues no, ya uno no puede dejar que los miedos lo detengan, entonces aquí estamos con este ensayo tan borgiano. Como siempre, Borges con sus vueltas, idas y venires que uno se queda preguntándose de qué habla. Pero, en fin, como siempre, vamos a pasar al contexto y ahí sí, con toda, a divertirnos con el idioma analítico de John Wilkins. Así que, comencemos. Bien, para que nos ubiquemos un poco en la vida del autor, su trabajo, el contexto y demás, les vamos a dar una información clave para entender mejor a Jorge Luis Borges. Ya si les llama la atención, queda en sus manos preguntarle al señor Google o si son de la vieja escuela, buscar en la biblioteca más cercana. Comencemos. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Es importante decir que el primero aprendió inglés y cuando tenía 4 años ya hablaba, leía y escribía en inglés. A los 6 años ya sabía que quería ser escritor y escribió su primer cuento. Por otro lado, hay una anécdota famosa de Borges en la que a los 10 años tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. El cuento fue publicado en el diario El País. Además, quedó ciego a los 55 años por una enfermedad degenerativa que también habría afectado a su padre. Cabe destacar que Borges venía de una familia de militares y su padre fue el primero como en romper con esa tradición y se hizo filósofo y era profesor de filosofía. Quedó ciego, por lo cual no pudo continuar con su carrera, pero eso sí marcó mucho como la vida de Borges y el hecho de que él se fuera por otro lado y fuera más un intelectual. Pero precisamente por eso Borges fue muchas cosas del mundo de la intelectualidad. Entonces fue bibliotecario, docente, cuentista, ensayista, traductor, conferencista, crítico literario y llegó a ser director de la revista Sur, en donde se publicaba lo mejor de la literatura argentina. La revista fue fundada por Victoria Ocampo, pero Borges siempre tuvo una gran relación con esta revista y con todo el mundo de la literatura argentina. Llegó a ser presidente de la Academia Argentina de Lengua, una cosa así. Entonces realmente sí era muy involucrado con el mundo de la literatura. Además, la revista Sur abrió esa literatura universal a Latinoamérica, entonces empezaron a traer traducciones, ensayos de Europa y pues Estados Unidos, que aquí antes no se conocían. Exactamente, y Borges también nutría su literatura universal, especialmente de la literatura anglosajona. Él tomaba mucha inspiración de ese tipo de narrativas, en especial por lo que comentabas, que él fue criado fuera de Argentina desde una edad muy joven, entonces eso lo llevó a acercarse a otro tipo de literaturas. Incluso aprendió alemán de forma autodidacta, cogió un libro en alemán, un libro en español, obviamente el mismo texto, y iba leyendo uno y así fue que aprendió alemán Borges. Entonces él realmente sí se relacionaba mucho con la literatura universal más allá del espacio latinoamericano y luego le daba otros contextos al escribir. Borges trabajó mucho algo que se llamó la literatura fantástica. Podríamos decir que la creó, pero pues no, porque siempre alguien ha hecho algo parecido antes y se va transformando a medida que cada escritor lo toma y lo convierte a su propio estilo, pero pues ya hablaremos de esto más a fondo en la discusión. En 1979 ganó el premio Miguel de Cervantes y a pesar de todos los logros y reconocimientos que Borges consiguió a lo largo de su vida, nunca recibió el premio Nobel. Esto no está oficialmente explicado, como que no se tiene una razón oficial de por qué nunca se lo otorgaron. Sin embargo, él era de derecha en un país de izquierda como lo es Argentina y tal parece que sus opiniones políticas lo alejaron de este galardón. De hecho, ahí yo tengo muchísimas preguntas porque, bueno, evidentemente no entiendo del todo la historia y el ambiente político argentino de la época. Entonces se sabe que Borges era un fuerte antiperonista y que fue uno de los principales críticos de la dictadura peronista. Entonces no
no sé, me siento como ese TikTok que dice, no estábamos todos en contra de ese. Bueno, así me siento, como esperen, eso no era algo bueno. Pero pues no, al parecer no. Y se sabe que sus opiniones fueron lo que pudieron haberlo alejado, porque un estudioso de la Academia Suiza lo dijo en algún momento. Dijo, como a Borges nunca le van a dar el premio porque él es de derecha. Y uno como... De hecho, una anécdota interesante de Borges es que, como era abiertamente antiperonista, cuando la dictadura llegó al poder, a él lo sacaron del puesto de ser el director de la Biblioteca Nacional para ponerlo en un puesto de supervisión de gallinas y conejos en una plaza, y él obviamente no aceptó y terminó simplemente renunciando. Y ahí fue cuando se vuelve conferencista. Exactamente, pero bueno, en fin, Borges hizo de sus textos un interminable juego de espejos, referencias y laberintos, y en cierta forma su tumba también lo es. Sus restos se encuentran en el cementerio de, perdón, lo voy a decir como está escrito, así que perdón, debe estar sumamente muy mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir, y es el cementerio de Plain Palais en Ginebra, Suiza. La lápida fue realizada por el escultor argentino Eduardo Longato, y en ella se encuentra una inscripción en anglosajón, que esto sí, si no se los voy a decir, les voy a decir qué dice en español, porque no estoy para pasar tantas vergüenzas. Entonces en español dice: él tomó la espada Gram y la colocó entre ellos desenvainada. Estos son los versos que hacen de epígrafe en su cuento Ulrica, que es su único relato de amor, y precisamente por eso se dice que esta inscripción es una dedicatoria para María Kodama, su esposa. La verdad me parece muy romántico. La lápida es una cosa, o sea, búsquenla en Google, es divina. Ahí de nuevo vemos esa relación tan importante con lo anglosajón que tenía Borges, y él siempre está haciendo estas relaciones entre Latinoamérica, Europa. Antes de discutir este ensayo, vamos a contarles de qué se trata, supuestamente. Pero como ya saben, siempre les recomendamos ir a leer el texto original. Ahora prepárense para entrar al mundo erudito de Borges. El lenguaje analítico de John Wilkins es un ensayo del argentino Jorge Luis Borges, en el cual el autor hace un repaso sobre distintos intentos por generar un lenguaje universal y su verdadera pertinencia. Sin embargo, como siempre con Borges, queda la pregunta: ¿de qué está realmente hablando? Bueno, ahora que ya conocen el contexto y más o menos de qué va este ensayo, creo que sería bueno primero puntualizar que este es un ensayo literario. Si uno no se ha acercado tanto al ensayo literario, su referente usualmente es el ensayo académico, como este ensayo más científico que se hace con investigaciones o un montón de referencias, y no de esta forma como tan narrativa, ¿no? Y con un método científico, que tú haces unos objetivos, una justificación, por qué lo quieres hacer, y siempre es muy seccionado, es decir, primero pones la introducción, después objetivos, justificación, marco teórico, estado del arte, conclusiones. Exactamente, pero si ustedes están como interesados en acercarse un poco más al ensayo literario, les diría que comiencen por Michel de Montaigne, que es el padre del ensayo. Él escribió un texto que se llama Essays en 1580, y de ahí viene este género del ensayo literario. Entonces es algo un poco más diferente y como más cercano al texto narrativo, creativo, digamos, de la literatura, que a este ensayo académico que responde a un método científico. Ahora sí, para empezar con Borges, creo que debemos empezar por lo que estábamos hablando en el contexto de la literatura fantástica, para que entiendan un poco pues cómo era esta forma de escribir borgiana, o sea, de dónde viene algunas cosas que si uno lee como sin ciertas precauciones a Borges, va a caer, o sea, vas a caer, vas a pensar, sí, tiene toda la razón, me está diciendo la verdad y nada más que la verdad, pero van a ver que la cuestión no es de verdad o no verdad. Un poco como nos pasaba con el capítulo de Truman Capote, que Truman Capote, sus textos no respondían a la verdad, sino a otro orden de las cosas. Aquí pasa lo mismo, y eso debemos verlo con el enfoque de la literatura fantástica, digamos que género que en cierta forma Borges inventó, impulsó, creó, organizó, no sé, es complicado. Para explicarles esto, nos vamos a basar en unas clases que realizó el escritor Piglia sobre Borges en nuestra
página web les vamos a dejar en la parte de la bibliografía el link de YouTube para que vayan a verlo si están interesados. Entonces Piglia habla de cómo Borges inventó la literatura fantástica, pero pues él también habla de que pues él no la inventó, porque igual pues los escritores siempre se están inspirando de una u otra manera de otros escritores. Entonces cada uno va evolucionando, como ya lo habíamos mencionado, para terminar haciendo su propio estilo. En este caso, Borges se inspira demasiado en Macedonio Fernández. Piglia lo menciona como que es el Homero de Borges, es decir, él es la inspiración total para Borges. Entonces, el Macedonio Fernández hace exactamente lo mismo que Borges, pero muchísimo más complejo. Digamos, él tiene una novela que se llama La novela de la Terna, que es literalmente puros principios de novelas. O sea, ustedes no van a encontrar aquí una historia, nada. Son puros inicios de novelas, pero al final lo que está haciendo es una reflexión sobre el mismo lenguaje, que es lo que Borges hace en este ensayo. Y por eso esto que se termina denominando como literatura fantástica no es una cuestión de mentira o de realidad, sino que son hechos no verificables, que era lo que decía ahorita Mafe, sobre que Borges nos pone aquí un montón de nombres, de fechas, de títulos de libros, de dónde lo encontró. De trampas, son trampas. Exacto, o sea, todos estos son trampas para que uno se desvíe del verdadero propósito del texto. O sea, en el mismo texto de Borges está la verdadera, o sea, está el mismo tema y la respuesta o la cuestión de la que está haciendo un análisis Borges. Y él siempre pone pies de páginas, fechas, o sea, si ustedes también ven el libro de ficciones, digamos, él pone unos pies de página. Y esos pies de página son hechos por él, no son reales. Entonces ahí uno queda como, esto es re súper académico y súper científico, o sea, no. Pero pues no. Exacto, y digamos algo que puntualiza a Piglia es que a él le parece que llamar esto que hace Borges como literatura fantástica es un poco tramposo, ¿sí? Porque uno va a decir, pues literatura fantástica ya había desde antes de Borges, ¿no? O sea, como que literatura fantástica ya existía toda una narrativa, ¿no? Y entonces ahí él mismo dice, lo que pasa es que sí, en un sentido clásico ya existía una literatura de fantasmas, vampiros, muertos, etc, que en efecto es lo que conocemos como la literatura fantástica tradicional, pero lo que Borges hace se acerca más a una literatura que Piglia va a llamar literatura conceptual o ficción especulativa. Porque, ¿qué es lo que hace Borges, no? Porque además Borges también dio una conferencia sobre literatura fantástica. Y cuando uno escucha su conferencia, uno dice como, ve, tan curiosos los temas que él saca, porque él saca una serie de temas que dice que son como las insignias de la literatura fantástica. Y es como, pero uno normalmente, o sea, que, como así que un tema es, no sé, por poner alguno de los que él menciona, la transformación, uno como, sí, hombres lobos, sí, literatura fantástica, hombres lobos, estamos en el mismo campo, sí, vampiros, después no, que el hombre invisible, no, que los juegos con el tiempo, que el doble, que tales, ya vamos a puntualizar un poquito más esos temas de los que Borges habla en su conferencia, pero es importante que nos demos cuenta que él nos menciona una serie de temas y de ahí ya podemos ver que está sacando la literatura fantástica por un lado muy diferente a esta literatura tradicional de muertos, vampiros, hombres lobos, etc, a la que hace referencia Piglia para puntualizar que lo que Borges hace es muy diferente y él lo llega a llamar como ficción especulativa y literatura conceptual. Creo que además los nombres le van muy bien a lo que Borges hace, porque él lo que hace es una literatura que no puede ser verificada en sí. Entonces él, lo que mencionaba Diana, coge un montón de datos, un montón de señuelos, digamos, que va plantando en el texto y que uno va como leyendo y diciendo, ay, sí es verdad, ay, sí somos, ay, sí. Y luego uno se da cuenta que es un juego y que de eso se trata, que ahí como lo que él construye es un juego entre la realidad y la ficción para crear un efecto en nuestra realidad a través de su literatura. Claro, porque lo que quiere hacer Borges es ver cómo actúa la ficción en la realidad.
Entonces Piglia pone un ejemplo que me pareció excelente para entender esto, de cómo la ficción actúa en la realidad, y él pone el ejemplo de El hombre castillo, una novela de Philip Dick de 1962. Entonces, ¿de qué va la novela? La novela trata de que en la Segunda Guerra Mundial los nazis ganan. Entonces los nazis ganan, los nazis se apoderaron de Europa, Japón se apoderó de Estados Unidos, entonces bueno, los gringos tienen que seguir todas las reglas de los japoneses. Y en una cárcel se habla de que una persona está escribiendo una novela sobre que los nazis perdieron la guerra y que Estados Unidos fue el que ganó la guerra. Entonces, claro, una novela prohibida. Sí, una novela prohibida porque pues, o sea, la novela es una ficción que los nazis perdieron, pero en nuestra realidad los nazis perdieron y los gringos ganaron, ¿sí? Entonces es ese juego de cómo la ficción actúa en la realidad. Y otro ejemplo que también me pareció excelente fue que Borges escribió una reseña de un libro que no existe. Entonces el libro no existe, pero pues él lo hizo como una reseña, como este libro fue publicado en 1900 no sé qué por este autor, la novela trata de esto, a mí me parece que esto, sí, o sea, una reseña normal, corriente. Todo el mundo creyó que era real, o sea, fue así la cuestión que una universidad lo agregó a su base de datos, pero no tenían el libro, o sea, imagínense el poder que tiene este hombre para que tú dudes que es, o sea, que puedo verificar y que no. Algo que pasa con el ensayo que estamos hoy analizando es que él pone, o sea, el ensayo empieza así: he comprobado que la 14ª edición de la Enciclopedia Británica, o sea, no es la Enciclopedia Británica, es la 4ª edición. O sea, en las 3 primeras ediciones esto no pasa, es en la 4ª. Bueno, pero digamos este tema de la literatura fantástica, algo que también tiene como importante es el tema de la incertidumbre. Esa inverificabilidad en la cual Borges basa esta literatura fantástica, en donde juega con referencias, juega con señuelos, juega con, digamos, trampitas para el lector, se basa en la incertidumbre. Es decir, nosotros no podemos tener nunca la certeza de que en una realidad paralela no hayan ganado, o si hayan ganado los nazis, o que en una realidad paralela pueda o no existir realmente alguien escribiendo esa novela de la que habla el texto, ¿no? Entonces, con esa incertidumbre es con la que juega Borges, porque en la ficción tú puedes jugar con la incertidumbre, en la vida real tú no puedes vivir de la incertidumbre. Sí, o sea, uno no puede vivir pensando, puede que si paso esta calle me espiche o no me espiche un carro, quién sabe. No, uno tiene que vivir pensando, ok, voy a mirar a derecha e izquierda para poder pasar la calle. En la ficción no, en la ficción todo ese juego tú lo puedes hacer, y eso es lo que plantea Borges. Entonces eso me parece muy chévere y siento que eso se refleja precisamente en su conferencia sobre la literatura fantástica. Voy a, digamos, como que a exponer a grandes rasgos los temas que él habla. La conferencia va básicamente de cuáles son los temas de la literatura fantástica y por qué los temas de la literatura fantástica son agotables y no tan inagotables como uno pensaría que es la imaginación. Y entonces él señala 7 temas. El primero es la transformación, el segundo es la confusión de lo onírico con la realidad, el tercero es el hombre invisible, el cuarto son los juegos con el tiempo, el quinto es la presencia de seres sobrenaturales entre los hombres, el sexto es el doble y el séptimo es la idea de acciones paralelas. Pero lo que Borges quiere señalar con estos temas, que también, dato súper chévere de Borges llegaba a las conferencias y él decían, bueno, vas a hacer una conferencia sobre la literatura anglosajona, y si él se levantaba ese día con ganas de hablar de cualquier otra cosa, daba su conferencia sobre cualquier otra cosa. O sea, él era un espíritu libro. Ay, eso es buenísimo. Además, ¿qué pasó? Piglia cuenta que una vez le invitaron a un homenaje que le iban a hacer a Dostoyevsky, y entonces le dijeron, ay, a mí no me gustan esos autores rusos, voy a hablar de Dante, y se puso a hablar de Dante. O sea, sí, claro, además que para ese punto ya era un súper conferencista, ¿no? Entonces, pues, ¿quién le iba a decir que no? Y pues, ¿quién lo calla? Ya Borges. Es que Borges era un señor muy encantador. Bueno, pero volviendo un poco a la conferencia, digamos que él lo que quiere realmente señalar con estos temas es que los temas no son arbitrarios y que estas creaciones no son creaciones arbitrarias, sino que son creaciones que se relacionan con esta realidad.
Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido la idea de un hombre invisible o de un juego con el tiempo o de crear un doble o la presencia de seres sobrenaturales si eso no estuviera realmente arraigado a nuestra realidad, si eso no tuviera como un efecto en la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿sí? Por ponerlo de alguna manera. Entonces, digamos, por ejemplo, él pone de ejemplo un texto de Wells sobre un hombre invisible que va por el mundo siendo invisible y haciendo cosas, pero solo él es invisible, es decir, lo que él come no es invisible, las cosas que él sostiene no son invisibles, su ropa no es invisible, por tanto, él debe ir por el mundo siendo invisible, pero desnudo. Y este texto, Wells cuenta que lo escribió en un momento de su vida en donde se sentía solo y abandonado, es decir, que esa realidad en donde él estaba pasando por un momento difícil lo llevó a generar una realidad fantástica con un hombre invisible. Y ese hombre invisible que él creó le permitió al mismo tiempo entender de cierta manera la sociedad a su alrededor. Es un movimiento como de intercambio entre elementos ficticios y elementos reales que van a generar como toda esta literatura, y por eso él mete este texto que uno diría, ay, pero pues un hombre invisible al lado del vampiro, yo qué sé, no parece literatura fantástica, pero él lo mete. De hecho, también mete La máquina del tiempo, que uno diría de ciencia ficción, porque es una máquina del tiempo, pero no, es literatura fantástica porque vuelve y juega con elementos de nuestra realidad y la forma que percibimos el mundo están afectando la ficción. O sea, él siempre juega con este intercambio, es un juego entre realidad, ficción, verificabilidad, no verificabilidad. Diana, y aquí me surge una duda. Para ti, ¿cuál fue la característica de la literatura fantástica borgiana o de esa literatura conceptual o ficción especulativa que más te impactó específicamente en este ensayo de Borges, en este texto de El ensayo analítico de John Wilkins? Bueno, a mí lo que más me gustó del texto es el uso que le da Borges a su, posición como súper erudito y director de la Biblioteca Nacional, porque incluso lo menciona en un momento, es como no hay ejemplares de este libro en la Biblioteca Nacional, pero igual él lo cita, es como este es el título, aquí está el nombre. Y así pasa con muchos textos. Entonces menciona un montón de textos, un montón de fechas, un montón de autores, que de nuevo puede que existan, puede que no importa. Pero aquí en el texto como tal hacen su papel, que es esta investigación y que todo va a la empresa que está tratando de hacer John Wilkins, de hacer este idioma universal. Ya ahorita hablaremos más al respecto de qué trata como tal el ensayo. Pero eso, siempre en todos los textos es increíble el uso que le da Borges, además que él logra ser demasiado conciso, es decir, cada palabra que él pone es absolutamente importante, o sea, él no se va de más, él pone la información absolutamente necesaria para que tú entiendas cuál era su punto o a qué quería llegar, no más, o sea, y eso lo vemos en que él no tiene textos de más de 10 páginas. Además que también es eso de que es un cuento, es un ensayo, porque en las mismas historias él está haciendo un ensayo, porque siempre está tratando algún tema. Entonces eso fue lo que más me gustó de la literatura fantástica, el hecho de usar usar este recurso de poner fechas, nombres, títulos, todo, para que sea lo más ficcionalmente real posible. ¿Ah? Sí, es una buena forma de decirlo, la verdad. A ver, a mí qué fue lo que más me llamó la atención. De pronto se relaciona un poco con lo que dices, de la forma en la que él utiliza su posición en la vida real de ser el director de la Biblioteca Nacional para meter referencias que no existen realmente, en el sentido de lo que él dice, como es que la realidad que yo vivo afecta mi ficción y esa ficción afecta mi realidad, ¿no? Entonces, pues, volviendo a los ejemplos, entonces, él como director tiene la autoridad para poner esos ejemplos y uno diga, pues claro, es el director de la Biblioteca Nacional, por supuesto que tiene el conocimiento, pero al mismo tiempo, él hace un texto
que era el Quijote de Pierre Menard. Ese fue el que reseñó y que no era verdad. Y lo meten como no, sí, obviamente existe. Y de hecho, yo escuché una conferencia que se llamaba Borges y la mecánica cuántica, y en esa conferencia hablaban de que los textos de Borges, los cuentos de Borges, eran tomados como ejemplos de ensayos de física, de ensayos de estadística, matemática, porque era como que él vio más allá desde antes de que se comenzaran a hacer ciertos tipos de investigaciones. Y eso es algo que a mí me parece como impresionante de esta literatura fantástica de Borges, y específicamente este texto. Es como uno puede terminar buscando, citando algo que no puedes verificar porque no existe, pero de pronto sí. Bueno, ahora sí, entremos directo con el texto. Directo, duro y puro con el idioma analítico de John Wilkins. Bueno, entonces para poder hacer esto tenemos que primero decirles nosotras qué entendimos, ¿cierto? Como para que tenga sentido de qué vamos a hablar. Tómenlo con pinzas. Entonces, pues nosotras pensamos que el texto habla de pues la formación de los idiomas, de cómo muchas veces se quiere categorizar, organizar algo tan vivo y loco como son los idiomas, ¿cierto? O sea, un idioma pues cambia de país a país, así se habla español, de ciudad a ciudad, de barrio a barrio. O sea, el lenguaje es una cosa que está cambiando todo el tiempo por la misma comunidad que lo está utilizando todo el tiempo. Entonces, ¿de qué trata el texto? El texto trata de este señor John Wilkins, que está en la Enciclopedia Británica, que habla de esta empresa que quería hacer, que era hacer un lenguaje mundial, es decir, un lenguaje que lo abarcara todo, universal, que estuvieran todos los idiomas del mundo, se pudiera categorizar, definir. Un poco el sueño de la Torre de Babel, ¿no? Lograr alcanzar la creación de un lenguaje universal que pudiese ser hablado y entendido por absolutamente todas las personas del mundo, sin importar su origen. Y entonces esto, de hecho, sí es una realidad. Bueno, ya de pronto les contaré un poco más de mi experiencia lectora con Borges, pero estos lenguajes universales sí fueron todo un fenómeno que se dio, y hay muchísimos a lo largo de la historia. Borges va a citar varios de esos aquí, y son lenguajes que buscaban unificar el habla para que las personas se pudieran entender. Básicamente de eso se trataban los lenguajes universales. Exacto, pero entonces en el mismo texto Borges habla de cómo esto es tan imposible, tan difícil, que al momento de hablarlo menciona cosas medio absurdas, claramente, como que Wilkins dividió el universo en 40 categorías o géneros subdivisibles a su vez en especies, y que cada género era un modelo sílabo de letras a diferencia de una consonante. Y entonces ahí empieza a poner los ejemplos de cómo de más grande como animal pasa a mamífero, a carnívoro, a felino, y pone cómo sería con las consonantes y las letras, ¿no? Y después habla de un texto que se llama Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, y entonces él habla de cómo categorizaron a los animales. ¡Ay, eso es buenísimo! Entonces las categorías son las siguientes: pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera. Sí, esa es una categoría, etcétera. Que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas, ¿sí? Entonces es como, ¿cómo vamos a coger esto tan gigante, tan complejo? Pero pues él lo hace, porque hace su lista. Y obviamente muchas cosas van a caber en ese tipo de clasificaciones. Y él precisamente lo que quiere mostrar con esas clasificaciones es que darle una clasificación a algo tan grande, tan vivo y en constante construcción y desarrollo como le es el lenguaje es arbitrario, es completamente arbitrario intentar clasificar algo de esa manera y crear simplemente cajitas o categorías en las que puede entrar absolutamente todo. Y ahí también hace un poco cuando llega a la parte de la biblioteca. Ahí también lo hace cuando habla del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Dice que ellos lograron clasificar en subdivisiones el lenguaje, los temas, ¿sí? Y lo ha dividido en 1000 subdivisiones. Y con eso han logrado organizar los temas, los libros, demás.
y entonces aún así él dice que esas 1000 son como poquitas, ¿no? Entonces pone ejemplo que la 262 corresponde al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana, la 263 al Día del Señor, la 268 a las escuelas dominicales, la 298 al mormonismo y la 294 al brahmanismo, budismo, sintoísmo y taoísmo. O sea, el Papa tiene una sola clasificación, pero en la 294 caben 4 cosas que no necesariamente son tan parecidas, ¿no? Entonces, con ese tipo de ejemplos, lo que está mostrando es que al final del día, cualquier descripción del universo va a terminar siendo arbitraria. No, y es que al final, pues para mí fue claro al leer los últimos 3 párrafos, y es que él habla de que el universo es una cosa muy gigante y pues nosotros nunca jamás lo vamos a entender completamente, pero pues que eso no quita que nosotros como humanos queramos hacer, como él mismo dice, unos esquemas humanos, así sean provisorios. Entonces tenemos que crear este artificio de que las letras de las palabras indiquen subdivisiones y divisiones. Es ingenioso, es decir, nosotros creamos las palabras para tratar de entender esta cosa gigante que nunca vamos a entender del todo, pero creamos esta cosa artificiosa para intentar hacerlo. Entonces al final el último párrafo es una cita de Chesterton, que literal es el poder tan grande que le damos a estos sonidos. O sea, él lo pone así: cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. Es decir, con estos ruiditos que nosotros hacemos y les dimos un significado, queremos transmitir todo y tratar de entender todo. Así sepamos que es una cosa pues, posible. Y sobre esto de las citas, a mí me gustaría mencionar que Piglia, o sea, en un momento hace una comparación entre un lector Kafka y un lector Borges. Entonces, ¿qué hacía Kafka? Leía un solo libro por mucho tiempo. O sea, el man se pegaba un libro y lo leía y lo releía y lo leía y lo volvía a leer y así. Y Borges lo que hace es como una biblioteca infinita, porque una lectura lo lleva a otra lectura y esa lectura lo va a llevar a otra lectura y así sucesivamente hasta el infinito. O sea, la lectura nunca va a parar, porque una lectura siempre te va a llevar a otra cosa, a buscar otra cosa, otra referencia. Y eso es lo que hace Borges muchas veces, como mencionábamos ahorita, y es que él pone citas y esa cita la pone a otra parte y así sucesivamente. Algo que me llamó mucho la atención también es que él explicaba que Borges muchas veces cogía citas y él lo único que hacía era como poner citas y citas y citas, pero las ponía tan bien que se creía que era de él. O sea, como que él había hecho la cita y entonces terminaba siendo una cita de Borges, viendo que no era una cita de Borges, era de otro autor, pero pues quedó como si fuera de Borges. O habían otras citas que sí eran de Borges, pero pues se creía que no, porque él decía que era de un autor. O sea, de nuevo el juego. Y eso me pareció muy muy chévere también para entender cómo también funcionan los juegos de Borges. Eso no se podría hacer hoy, ¿no? Pues no sé, porque es que igual como es un texto literario, o sea, y no sigue las reglas de esto está en norma Zappa, ¿dónde está la bibliografía? No. O sea, eso también es lo bueno del literario. No, pero yo creo que si un autor hace eso hoy, lo funan. Cancelado. Pues yo siento que tendrían que hacerlo magistralmente como Borges. Bueno, sí, es que Borges es otro nivel. O sea, no cualquier bobo puede hacer esto, porque igual ahí con Borges también existía, o sea, no era como en el siglo de oro que era, ay, voy a robar este versito, Sí, no. tranquis, no. Igual ahí ya había autoría y todo eso, pero no, el man lo hace tan genial que quién se va a poner bravo, porque Borgesita. Sí, claro, además que Borges ya está arriba en la cima. Y no, él es como el dios. Lo peor es que era súper amable, se sentaba a hablar con todo el mundo, cualquiera se podía acercar y pedirle una charla. Sí, el man aceptaba a cualquier persona que le dijera, ay, podemos hablar, y él sí, claro. Sí, de hecho la persona que dio la conferencia de Borges y la mecánica cuántica cuenta que se encontró a Borges pues cuando Borges ya era un hombre de 80 y pico de años, vivió hasta los 87 y él era apenas un jovencito de 20 años y que se le acercó y dijo como, maestro, ¿podemos hablar con usted? Y yo pensaba como, wow, qué maravilla. Y hay muchas historias así, ¿no? Entonces realmente Borges era una persona súper amable y súper agradable, más allá de su estatus de erudito, que lo tenía más que consagrado, ¿no? Mi historia favorita de Borges es cuando a la mamá de Borges y a la hermana de Borges
por ser antiperonistas se las llevan a prisión. Y él sale a decir que la prisión de ellas es una prisión valerosa cuando está el país lleno de hombres con miedo. Yo, uy, Borges. Y por eso también vivo tan confundida con lo de que era derecha. O sea, no entiendo, perdón. Si alguien sabe de historia argentina y política argentina y entiende la dictadura de Perón, me puede explicar por qué estaba mal. Borges no lo entiendo, no lo entiendo. Aquí me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que dijimos que hacía 1.000 referencias, ¿cuál fue tu referencia tramposa de Borges favorita en este texto? Así que tú digas como, esta me la llevo para la casa, es más. Me gustaría que de verdad hubieran escrito eso o algo así. Pues yo la verdad no quise investigar qué era real y qué no. O sea, yo me quise quedar con lo que me presentaba Borges. Entonces, pues yo creería que lo que no es real son las categorizaciones, ¿cierto? Que son categorizaciones medio poéticas o algo así. La que dice etcétera. Sí, esa, y lo del 290 y que... Pero pues la humanidad es tan loca que no me parecería raro que en algún momento sí lo hayan hecho. Entonces diría que con esa me gustaron las categorizaciones. Yo debo decir que yo sí hice la investigación así, o sea, yo sí voy a coger nombre por nombre, texto por texto que él mencione y lo voy a buscar. Cosa que tenga letra mayúscula, nombre propio, yo lo busco. Entonces yo sí busqué todo como loca. De hecho, si quieren pasar por nuestro Instagram, vamos a dejar una historia con una foto de Perry, el ornitorrinco, que dice siguiéndole la pista a Borges, para que vean. Ahí van a encontrar eso, pero en ese sentido creo que también una de mis favoritas es esa, que es la del Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, que es en donde una de las categorías es etcétera y otra es como lechones, sirenas, fabulosos, pertenecientes al emperador. La mejor es incluidos en esta clasificación. Me encantó. O los que acaban de romper el jarrón. Es muy arbitraria, esa me pareció muy graciosa, me divertí mucho solo leyendo las categorías. Y quizás la otra que me pareció chévere, pero porque vuelve a lo de la falta de verificabilidad, es la que decías, la primerita, que es la de la Enciclopedia Británica, porque uno no puede verificarlo. O sea, sí existe la Enciclopedia Británica, en efecto hay un número 4 en la Enciclopedia Británica, hay una cuarta edición de esa enciclopedia y en efecto se estrenó, salió al mercado entre 1929 y 1973, pero tú no puedes verificar, aunque encuentras la lista de textos completa, no puedes verificar que ese texto que él menciona fue eliminado, pues porque no sabemos que se eliminó en la editorial, que dijeron, ay, este texto mejor no sale al final. Obviamente no lo podemos saber, pero sí existe, o sea, es súper tramposa, por eso me gusta. Bueno, ahora sí vamos un poco a desatar el fangirleo. No, mentiras, no es cierto. Pero es que siento que es algo importante con Borges, es la experiencia que uno tiene cuando lee el texto y la forma en la que lo lee. O sea, por ejemplo, lo que mencionábamos, Diana dijo, no, lo voy a leer y me voy a quedar con el texto sin intentar descubrir la verificabilidad aquí o allá, mientras que yo hice todo lo contrario. Entonces, pues, ¿cómo fue un poco tu experiencia lectora con Borges? Pues en especial con este texto, pero pues las dos sabemos que hemos leído más cosas de Borges, entonces quizás en general. Bueno, mi historia con Borges. Borges y yo, la historia comienza. Literal. Mi historia con Borges comienza en la universidad en primer semestre. A mí nos pusieron... Por dos, yo también empecé en la universidad. A las dos, a leer ficciones. Teníamos el elegir uno de los cuentos y hacer un análisis. Bueno, yo estaba re loca con eso, o sea, yo no entendía nada, pero es que es nada, o sea, sobre todo que yo debo aceptar que pues yo no era la persona más que lectora cuando entré a estudiar literatura, o sea, yo la verdad estaba como así, leer, y después llegué como lectura de verdad, ¿qué es esto? No, auxilio. Lectura de verdad. Y entonces después de eso fue como re traumático para mí. Y de nuevo, o sea, Borges es como el dios
de la literatura latinoamericana. Él siempre es un referente en todo. Y claro, o sea, yo lo puse como en este pedestal gigante de Borges está por allá y yo aquí. Y todo es muy triste porque nunca lo entiendo. Hasta que un día leí otra vez uno de los cuentos. No, creo que me lo pusieron a leer en otra clase o algo así, no me acuerdo bien qué fue lo que pasó. Y esa vez hice la lectura acompañada porque todavía le tenía miedo. Entonces, bueno, la hice y yo dije que había entendido y esta persona me dijo, sí, exacto, lo entendiste re bien. Y yo, oh por Dios, lo logré. Después de todo este tiempo. Entonces sí, o sea, como dice Mafe, no le tengan miedo a Borges, déjense confundir. La lectura es compleja, pero no tanto. Entonces es muy chévere. Entonces sí, esa es mi experiencia con Borges. Digamos, mi experiencia con Borges parte del mismo punto de Diana, y yo no había leído a Borges nunca antes, nunca. O sea, yo no lo leí en el colegio y cuando a mí alguien me dice, no, es que a mí me lo pusieron a leer en el colegio, yo soy como, qué denso tu colegio, qué difícil debe ser tu vida. Pero en ese momento, por más que a mí me decían que Borges era como este dios, pues a mí me gustaban mucho los cuentos. Mi género favorito es el cuento, entonces yo no le tenía miedo, o sea, como que yo lo leí sin miedo. Mi lectura fue mucho más ingenua, yo no lo leí pensando como, ay Dios mío, no, sino fue como, la diversión. Y la verdad yo me divierto mucho leyendo a Borges. Me encanta, o sea, me parece divertidísimo hacer todo esto de estar buscando y si la referencia 1 y la referencia 2 y si será falsa o parcialmente falsa, verificable, inverificable. Me encanta, o sea, me parece toda una experiencia, es como, mejor dicho, es como ser detective. O sea, me incluyeron en CSI literario, that's me, estoy yo aquí para hacerlo, o sea, me encanta, me fascina. Entonces yo siempre leo a Borges muy feliz. Y luego termino como, a lo mejor no entendí, entendí todo mal, pero me divertí, que es lo importante. Esa es mi experiencia con Borges siempre, o sea, desde la primera vez que lo leí hasta hoy, siempre ha sido así. Eso sí, la primera vez no sabía que me estaba mintiendo. Él me mintió. Yo no lo sabía, yo no tenía ni idea. Entonces yo llegué como súper contenta, en plan, ay, miren este texto, es que la clasificación es etcétera, vea pues. Y allá la profesora como, no niña, o sea, fuera de mi clase. Y yo, ¿qué? Me está diciendo que me mintieron. Y ya ahí no me asusté, sino que dije, es una oportunidad para investigar como loca. Y pues desde siempre he buscado así a Borges. Me encanta Borges, me hace feliz Borges. Y cuando uno se acerca a conceptos como más técnicos de Borges, literarios de Borges, uno empieza a entender ciertas cosas, ¿no? O sea, como que eso nutre la lectura. No siento que sea necesario que tú te arraigues a entender como la poética de Borges y cuáles son estos conceptos literarios que él fundamenta y cómo funciona la literatura fantástica según estas y estas reglas, porque además él no solo creó un género, sino creó una metodología de escritura que eso pues hace que el género trascienda, ¿no? Porque permite que otros escritores puedan hacer lo que él ya está haciendo. Y eso es genial. Eso es genial. O sea, Borges es severo crack. Severo crack. Habiendo dicho todo esto, Diana, ¿cuál sientes tú que es realmente el consejo para un nuevo lector de Borges? ¿Cómo se pueden acercar a Borges? Además de acercarse sin miedo. Mi consejo es que sean más. El mío es que sean Diana y disfruten la lectura en lugar de estar locos como yo. Muchas gracias. No, pues yo digo que sean Mafe en un sentido de que disfruten. O sea, verdad, uno a veces se pone, o bueno, a mí me pasa, que soy como, no, está haciendo referencias a este lingüista raro que nadie conoce y no entiendo quién es ese man. No, o sea, confúndanse feliz. Y a poco a poquitos van encontrando las referencias, entendiendo los conceptos, etcétera. Y digamos algo que a mí también me ayudó muchísimo fue esta conferencia que les contaba ahorita al principio de Piglia. O sea, me parece que ese señor explica re bien a Borges, re bien. Sí, también a Beatriz Arlo, es otra crítica literaria, sí. Y ella también explica muy bien todos los conceptos, de dónde viene Borges, lo que quería hacer, o sea, buenísimo. Digamos, algo genial que dice Sarlo es que Borges es un perspectivista. Todo depende de la perspectiva que él quiera darle.
vuelve y juega. El ensayo está hablando de los lenguajes mundiales que se han creado, pero en realidad no está hablando de eso, está hablando de la inconmensurabilidad del universo. Arre. Vaya, yo que pensé que era otra cosa. Pues es la perspectiva, de eso se trata. Ese es un gran consejo, el de las conferencias. Realmente esas conferencias le nutren a uno mucho la lectura de Borges y a entender un poco más esta forma en que Borges entiende la literatura y se relaciona con la literatura, y hace que uno se pueda acercar más fácil a sus cuentos. Pero honestamente, cuando no sabía nada de eso y pensaba que Borges era un señor muy divertido que escribía cuentos muy divertidos que me confundían mucho, también lo disfrutaba mucho. Y cuando después fue como, esto es una oportunidad para investigar y sacar al CSI que llevas en tu corazón, me divertí más. Entonces yo creo que uno se puede divertir mucho con Borges. O sea, de verdad no estoy intentando como minimizar la importancia de Borges y la erudición de Borges y lo grande y fabuloso que es Borges, diciendo como disfrútenlo y ya, sino que en serio creo que uno se puede acercar a la literatura de Borges y disfrutarla y ya, y disfrutar el sentirse confundido y esa incertidumbre en la literatura. Ese juego creo que puede ser muy disfrutable sin necesidad de meterte en el ámbito académico, que si lo quieres hacer puedes nutrir muchísimo tu lectura. No sé ustedes cómo se relacionan con la literatura, pero según yo, cuando uno puede aprender más, es más chévere. Pero sí, disfruten a Borges, gócense a Borges, lean a Borges, vayan a Borges. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el próximo capítulo. Como siempre, pueden encontrarnos como @tazadetinta_el_piso podcast en Instagram y Facebook, y como @tazadetinta en TikTok y YouTube. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden lo que nos enseñó Borges. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. El ensayo de la discusión fue El lenguaje analítico de John Wilkins de Jorge Luis Borges. Escucharon a sus podcasters favoritas, Maf Escobar y Diana Ardila. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Jenny Freund. Y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, ¡adiós! Aquí me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que dijimos que hacía 1 y 1000 referencias, ¿cuál fue tu referencia tramposa de Borges favorita en este texto? Así que tú digas como, esta me la llevo para la casa. Es más, me gustaría que de verdad hubieran escrito eso o algo así. Pues yo la verdad no quise investigar qué era real y qué no. O sea, yo me quise quedar con lo que me presentaba Borges. Entonces, pues yo creería que lo que no es real son las categorizaciones, ¿cierto? Que son categorizaciones medio poéticas o algo así. La que dice etcétera. Sí, esa, y lo del 290 y que... Pero pues la humanidad es tan loca que no me parecería raro que en algún momento sí lo hayan hecho. Entonces diría que con esa me gustaron las categorizaciones. Yo debo decir que yo sí hice la investigación así, o sea, yo sí voy a coger nombre por nombre, texto por texto que él mencione y lo voy a buscar. Cosa que tenga letra mayúscula, nombre propio, yo lo busco. Entonces yo sí busqué todo como loca. De hecho, si quieren pasar por nuestro Instagram, vamos a dejar una historia con una foto de Perry, el ornitorrinco, que dice siguiéndole la pista a Borges, para que vean. Ahí van a encontrar eso, pero en ese sentido creo que también una de mis favoritas es esa, que es la del Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, que es en donde una de las categorías es etcétera y otra es como lechones, sirenas, fabulosos, pertenecientes al emperador. La mejor es incluidos en esta clasificación. Me encantó. O los que acaban de romper el jarrón. Es muy arbitraria, esa me pareció muy graciosa, me divertí mucho solo leyendo las categorías. Y quizás la otra que me pareció chévere, pero porque vuelve a lo de la falta de verificabilidad, es la que decías, la primerita, que es la de la Enciclopedia Británica, porque uno no puede verificarlo. O sea, sí existe la Enciclopedia Británica, en efecto,
hay un número 4 en la Enciclopedia Británica, hay una cuarta edición de esa enciclopedia y en efecto se estrenó, salió al mercado entre 1929 y 1973, pero tú no puedes verificar, aunque encuentras la lista de textos completa, no puedes verificar que ese texto que él menciona fue eliminado, pues porque no sabemos qué se eliminó en la editorial, que dijeron, ay, este texto mejor no sale al final. Obviamente no lo podemos saber, pero sí existe, o sea, es súper tramposa, por eso me gusta. Bueno, ahora sí vamos un poco a desatar el fangirleo. No, no mentiras, no es cierto. Pero es que siento que es algo importante con Borges, es la experiencia que uno tiene cuando lee el texto y la forma en la que lo lee. O sea, por ejemplo, lo que mencionábamos, Diana dijo, no, lo voy a leer y me voy a quedar con el texto sin intentar descubrir la verificabilidad aquí o allá, mientras que yo hice todo lo contrario. Entonces, pues, ¿cómo fue un poco tu experiencia lectora con Borges? Pues en especial con este texto, pero pues las dos sabemos que hemos leído más cosas de Borges, entonces quizás en general. Bueno, mi historia con Borges. Borges y yo, la historia comienza. Literal. Mi historia con Borges comienza en la universidad en primer semestre. A mí nos pusieron... Por dos, yo también empecé en la universidad. A los dos, a leer ficciones. Teníamos el elegir uno de los cuentos y hacer un análisis. Bueno, yo estaba re loca con eso, o sea, yo no entendía nada, pero es que es nada, o sea, sobre todo que yo debo aceptar que pues yo no era la persona más, que lectora cuando entré a estudiar literatura, o sea, yo la verdad estaba como, sí, leo, y después llegué como, lectura de verdad, ¿qué es esto? No, auxilio. Lectura de verdad. Y entonces después de eso fue como re traumático para mí. Y de nuevo, o sea, Borges es como el dios de la literatura latinoamericana. Él siempre es un referente en todo. Y claro, o sea, yo lo puse como en este pedestal gigante de Borges está por allá y yo aquí. Y todo es muy triste porque nunca lo entiendo. Hasta que un día leí otra vez uno de los cuentos. No, creo que me lo pusieron a leer en otra clase o algo así, no me acuerdo bien qué fue lo que pasó. Y esa vez hice la lectura acompañada porque todavía le tenía miedo. Entonces, bueno, la hice y yo dije que había entendido y esta persona me dijo, sí, exacto, lo entendiste re bien. Y yo, oh por Dios, lo logré. Después de todo este tiempo. Entonces sí, o sea, como dice Mafe, no le tengan miedo a Borges, déjense confundir. La lectura es compleja, pero no tanto. Entonces es muy chévere. Entonces sí, esa es mi experiencia con Borges. Digamos, mi experiencia con Borges parte del mismo punto de Diana, y es yo no había leído a Borges nunca antes, nunca. O sea, yo no lo leí en el colegio y cuando a mí alguien me dice, no, es que a mí me lo pusieron a leer en el colegio, yo soy como, qué denso tu colegio, qué difícil debe ser tu vida. Pero en ese momento, por más que a mí me decían que Borges era como este dios, pues a mí me gustaban mucho los cuentos. Mi género favorito es el cuento, entonces yo no le tenía miedo, o sea, como que yo lo leí sin miedo. Mi lectura fue mucho más ingenua, yo no lo leí pensando como, ay Dios mío, no, sino fue como, la diversión. Y la verdad yo me divierto mucho leyendo a Borges. Me encanta, o sea, me parece divertidísimo hacer todo esto de estar buscando y si la referencia 1 y la referencia 2 y si será falsa o parcialmente falsa, verificable, inverificable. Me encanta, o sea, me parece toda una experiencia, es como, mejor dicho, es como ser detective. O sea, me incluyeron en CSI literario, that's me, estoy yo aquí para hacerlo, o sea, me encanta, me fascina. Entonces yo siempre leo a Borges muy feliz. Y luego termino como, a lo mejor no entendí, entendí todo mal, pero me divertí, que es lo importante. Esa es mi experiencia con Borges siempre, o sea, desde la primera vez que lo leí hasta hoy, siempre ha sido así. Eso sí, la primera vez no sabía que me estaba mintiendo. Él me mintió. Yo no lo sabía, yo no tenía ni idea. Entonces yo llegué como súper contenta, en plan, ay, miren este texto, es que la clasificación es etcétera, vea pues. Y allá la profesora como, no niña, o sea, fuera de mi clase. Y yo, ¿qué? Me está diciendo que me mintieron. Y ya ahí no me asusté, sino que dije, es una oportunidad para investigar como loca. Y pues desde siempre he buscado así a Borges. Me encanta Borges, me hace feliz Borges. Y cuando uno se acerca a conceptos
como más técnicos de Borges, literarios de Borges, uno empieza a entender ciertas cosas, ¿no? O sea, como que eso nutre la lectura. No siento que sea necesario que tú te arraigues a entender como la poética de Borges y cuáles son estos conceptos literarios que él fundamenta y cómo funciona la literatura fantástica según estas y estas y estas reglas, porque además él no solo creó un género, sino creó una metodología de escritura que eso pues hace que el género trascienda, ¿no? Porque permite que otros escritores puedan hacer lo que él ya está haciendo. Y eso es genial. Eso es genial. O sea, Borges es severo crack. Severo crack. Habiendo dicho todo esto, Diana, ¿cuál sientes tú que es realmente el consejo para un nuevo lector de Borges? ¿Cómo se pueden acercar a Borges? Además de acercarse sin miedo. Mi consejo es que sean más, ¿no? El mío es que sean Diana y disfruten la lectura en lugar de estar locos como yo. Muchas gracias. No, pues yo digo que sean más en un sentido de que disfruten. O sea, verdad, uno a veces se pone, o bueno, a mí me pasa, que soy como, no, está haciendo referencias a este lingüista raro que nadie conoce y no entiendo quién es ese man. No, o sea, confúndanse feliz. Y a medida, a poco a poquitos van encontrando las referencias, entendiendo los conceptos, etcétera. Y digamos algo que a mí también me ayudó muchísimo fue esta conferencia que les contaba ahorita al principio de Piglia. O sea, me parece que ese señor explica re bien a Borges, re bien. Sí, también a Beatriz Arlo, es otra crítica literaria, sí. Y ella también explica muy bien todos los conceptos, de dónde viene Borges, lo que quería hacer, o sea, buenísimo. Digamos, algo genial que dice Sarlo es que Borges es un perspectivista. Todo depende de la perspectiva que él quiera darle. Vuelve y juega. El ensayo está hablando de los lenguajes mundiales que se han creado, pero en realidad no está hablando de eso, está hablando de la inconmensurabilidad del universo. Arre. Vaya, yo que pensé que era otra cosa. Pues es la perspectiva, de eso se trata. Ese es un gran consejo, el de las conferencias. Realmente esas conferencias le nutren a uno mucho la lectura de Borges y entender un poco más esta forma en que Borges entiende la literatura y se relaciona con la literatura, y hace que uno se pueda acercar más fácil a sus cuentos. Pero honestamente, cuando no sabía nada de eso y pensaba que Borges era un señor muy divertido que escribía cuentos muy divertidos que me confundían mucho, también lo disfrutaba mucho. Y cuando después fue como, esto es una oportunidad para investigar y sacar al CSI que llevas en tu corazón, me divertí más. Entonces yo creo que no se puede divertir mucho con Borges. O sea, de verdad no estoy intentando como minimizar la importancia de Borges y la erudición de Borges y lo grande y fabuloso que es Borges, diciendo como disfrútenlo y ya, sino que en serio creo que uno se puede acercar a la literatura de Borges y disfrutarla ya, y disfrutar y sentirse confundido y esa incertidumbre en la literatura. Ese juego creo que puede ser muy disfrutable sin necesidad de meterte en el ámbito académico, que si lo quieres hacer puedes nutrir muchísimo tu lectura. No sé ustedes cómo se relacionan con la literatura, pero según yo, cuando uno puede aprender más, es más chévere. Pero sí, disfruten a Borges, gócense a Borges, lean a Borges, vayan a Borges. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el próximo capítulo. Como siempre, pueden encontrarnos como @tazadetinta_piso podcast en Instagram y Facebook, y como @tazadetinta en TikTok y YouTube. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden lo que nos enseñó Borges. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. El ensayo de la discusión fue El lenguaje analítico de John Wilkins de Jorge Luis Borges. Escucharon a sus podcasters favoritas, Maf Escobar y Diana Ardila. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Jenny Freund. Y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, ¡adiós! Me ayudó muchísimo fue esta conferencia que les contaba ahorita al principio de Piglia. O sea, me parece que ese señor explica re bien a Borges, re bien. Sí, también a Beatriz Arlo, es otra crítica literaria, sí. Y ella también explica muy bien
todos los conceptos, de dónde viene Borges, lo que quería hacer, o sea, buenísimo. Digamos, algo genial que dice Sarlo es que Borges es un perspectivista. Todo depende de la perspectiva que él quiera darle. Vuelve y juega. El ensayo está hablando de los lenguajes mundiales que se han creado, pero en realidad no está hablando de eso, está hablando de la inconmensurabilidad del universo. Arre. Vaya, yo que pensé que era otra cosa. Pues es la perspectiva, de eso se trata. Ese es un gran consejo, el de las conferencias. Realmente esas conferencias le nutren a uno mucho la lectura de Borges y entender un poco más esta forma en que Borges entiende la literatura y se relaciona con la literatura, y hace que uno se pueda acercar más fácil a sus cuentos. Pero honestamente, cuando no sabía nada de eso y pensaba que Borges era un señor muy divertido que escribía cuentos muy divertidos que me confundían mucho, también lo disfrutaba mucho. Y cuando después fue como, esto es una oportunidad para investigar y sacar al CSI que llevas en tu corazón, me divertí más. Entonces yo creo que uno se puede divertir mucho con Borges. O sea, de verdad no estoy intentando como minimizar la importancia de Borges y la erudición de Borges y lo grande y fabuloso que es Borges, diciendo como disfrútenlo y ya, sino que en serio creo que uno se puede acercar a la literatura de Borges y disfrutarla y ya, y disfrutar el sentirse confundido y esa incertidumbre en la literatura. Ese juego creo que puede ser muy disfrutable sin necesidad de meterte en el ámbito académico, que si lo quieres hacer puedes nutrir muchísimo tu lectura. No sé ustedes cómo se relacionan con la literatura, pero según yo, cuando uno puede aprender más, es más chévere. Pero sí, disfruten a Borges, gócense a Borges, lean a Borges, vayan a Borges. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el próximo capítulo. Como siempre, pueden encontrarnos como @tazadetinta_piso podcast en Instagram y Facebook, y como @tazadetinta en TikTok y YouTube. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden lo que nos enseñó Borges. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. El ensayo de la discusión fue El lenguaje analítico de John Wilkins de Jorge Luis Borges. Escucharon a sus podcasters favoritas, Maf Escobar y Diana Ardila. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Jenny Freund. Y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, ¡adiós! Disfrutado y que estén listos para el próximo capítulo. Como siempre, pueden encontrarnos como @tazadetinta_piso podcast en Instagram y Facebook, y como @tazadetinta en TikTok y YouTube. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden lo que nos enseñó Borges. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. El ensayo de la discusión fue El lenguaje analítico de John Wilkins de Jorge Luis Borges. Escucharon a sus podcasters favoritas, Maf Escobar y Diana Ardila. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Jenny Freund. Y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, ¡adiós! Por Jenny Freund. Y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, ¡adiós!